En este video aprenderemos a montar un encoder, que es un medidor de las revoluciones por minuto para un motor en CD conectado hacia nuestro Arduino y visualizar exactamente cuántas revoluciones por minuto en el monitor serial de la computadora. ¿Qué necesitamos aquí? Para poder hacer nuestro encoder de motor necesitamos lo siguiente, que es un par óptico donde sea un LED infrarrojo con su receptor, que es un fototransistor. Ya sabemos que usualmente la conexión viene así. Entonces, si los tenemos separados, como lo que es un LED y el fototransistor, esta sería nuestra conexión para poder generar nuestro, nuestra salida tanto en bajo o en alto. Recuerden, cuando hay luz, el fototransistor se cierra, entonces conecta los 5 voltios directamente aquí. Entonces, cuando está emitiendo la luz, automáticamente tengo 5 voltios. ¿Qué pasa si yo interrumpo? Al interrumpir, el transistor se abre y entonces me conecta esta resistencia de pull down hacia tierra. Entonces tendría yo, cuando intercepto aquí la luminosidad, tendría yo un cero lógico conectado a tierra. Recuerden que ya tenemos videos donde se muestra cómo funciona esta parte, cómo montarlo y cuál es el correcto funcionamiento. Nosotros para este circuito vamos a emplear un par óptico ya acoplado aquí, que es justo este que tengo acá. Si nos damos cuenta, vamos a ver si esto aparece un poco en cámara, aparecen dos letras ahí, la letra E y la letra D. Si lo queremos identificar aquí, nuestro encapsulado viene algo así, y bueno, no viene, la resistencia esta no viene, entonces el encapsulado únicamente viene así, y para identificar lo que sería la E viene siendo el emisor, y el que tiene el más es precisamente el ánodo del, del diodo, que en este caso va a ser el emisor. Mientras que del otro lado aparece una letra D, lo cual es el receptor, el destino de la señal. Y aparece un más. Ese más va a ser el colector. Es decir, va a ser el que vaya directamente hacia positivo de la señal. Y de esta manera podemos montarlo en el protoboard. Entonces, lo que me hace falta es colocar aquí, para poder hacer nuestro encoder, es colocar una especie de rueda dentada, una especie de rueda ranurada, que pueda de cierta manera, cada vez que el motor gire en el rotor, esta rueda intercepte varias veces y corte varias veces el haz de luz. Lo que puede usar es una rueda como de estas, dentada, va a estar acoplada aquí a nuestro motor. Entonces lo único que necesitamos hacer es, yo puse ahí todo, se puede optimizar el funcionamiento si lo que hacemos es todas estas líneas, esto normalmente la red es blanca, si la ponemos de negro, recuerden que la luz infrarroja tiene, a veces si es blanco, todavía logra traspasar ese blanco. Sin embargo, si ponemos lo más oscuro, entonces aseguramos que la luz infrarroja no pueda pasar. Entonces, esto de aquí lo voy a acoplar a nuestro eje del motor, de tal manera que el sensor óptico va a estar justo aquí, va a estar exactamente colocado entre la ranura. De tal manera que cuando gire, va a detectar ahí la luz, la va a cortar justo aquí, la va a detectar, la va a cortar. Para esto necesitaremos la función de interrupción del Arduino para hacer el correcto funcionamiento y poder medir exactamente cuántas veces está cortando el haz de luz. Y todo esto relacionarlo con las revoluciones por minuto. Entonces vamos a ver cuál será nuestro circuito a montar de todo este diseño. Para poder probar nuestro encoder, vamos aquí a conectar las terminales del Arduino, la patita número 2 y la pata número 3 de la placa Arduino. La 3 va a ser la que me genere el pulso en PWM. Recordamos que usualmente el motor necesitará este tipo de pulso para nosotros poder hacer variar la velocidad del motor, ya que será un motor de corriente directa. Entonces, una de las patitas que puede hacer un PWM es la patita número 3. Habrá una resistencia de 330 ohm, activando la base del transistor para que funcione en modo conmutación. El transistor, a su vez, al recibir esta señal, va a variar la corriente a través de este motor. Entonces, nuestro motor es un motor básico de CD conectado a 5 voltios. Cabe mencionar que el motor que yo tengo tiene ya una pequeña reducción, un motorreductor, para que podamos reducir la cantidad de revoluciones por minuto. El transistor a emplear es un 2N2222. Puede funcionar este circuito, ya que como nada más es en un sentido,
Entonces me basta con un solo transistor. Si quisiéramos hacerlo para dos sentidos, recuerden que tenemos que montar con otro transistor o lo que vendría siendo un puente H o lo que sería un integrado ya como el L293, 292. Entonces cualquiera de esos puede funcionar. Ahora, la parte del circuito, donde aquí vamos a poner la rueda dentada, donde esté interceptando la luz, que es el encoder, ya vimos que esta terminal será la que me lleve la recepción entre los altos y los bajos, cuántas veces se está interrumpiendo. Y en el modo de interrupción de la tarjeta del Arduino, vamos a utilizar la interrupción 0 que se conecta a la patita número 2. Entonces, esta va a ser mi entrada de datos del encoder. La vamos a recoger acá, mientras que la patita número 3 va a ser la que me sirva para poder mandar a controlar a nuestro motor. Y entonces vamos a pasar ahora a la parte de la programación para ver cómo se hace. Bien, vamos a comenzar aquí a redactar nuestro programa en Arduino. Lo primero que necesitamos son declarar las variables. En este caso, vamos a declarar variables del tipo volátil. Entonces, lo que vamos a poner es volátil int, entero del volátil, y nuestra primera variable va a ser el contador. Esta variable contador va a ser aquella que se ejecute justo cuando detecte una interrupción en el haz de luz, de tal manera que va a ser una cuenta. Entonces voy a poner aquí la variable contador y vamos a inicializarla con 0. Le puse volátil porque el espacio para esta cuenta, si es que son cuentas muy grandes, entonces posiblemente el entero se desborde, si la declaro así. De tal manera que la vamos a declarar como volátil, con la cual me va a dar mayor capacidad. Vamos a declarar una variable x, que también va a ser para poder hacer las operaciones. Entonces vamos a dejarla así. Bueno, x de hecho va a ser exactamente el número ya de revoluciones por minuto. Podemos ponerle x o podemos ponerle RPM. Vamos a cambiarle, vamos a ponerle RPM. Ahí está, RPM. También la vamos a inicializar con 0, no es tan necesario, pero vamos a dejarlo así. Y luego vamos a declarar una terminal de salida para el motor, que va a ser una variable constante, una const entera, y vamos a ponerle salida motor, vamos a dejarle motor, y va a estar en la patita 3. Recordemos que como vamos a activar el motor necesitamos una de las patitas que me den PWM en el funcionamiento del Arduino, es decir, una salida analógica. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a declarar en void setup. Lo primero es nuestra salida de motor, entonces vamos a poner pin mode, vamos a declarar ese pin, y va a ser el pin 3, que ya le pusimos el nombre de motor, coma, y esta va a ser mi salida. Output. Ahí está. Punto y coma. Vamos a utilizar nuestro puerto serial para poder visualizar exactamente las revoluciones por minuto, entonces necesitamos la instrucción de serial.begin, inicializando el puerto serial, y vamos a meter la tasa de velocidad, los baudios, que normalmente es 9600, pero ahora le vamos a aumentar porque posiblemente ahora necesitemos mayor velocidad. Entonces vamos a utilizar la tasa de baudios de 57600 baudios ahora de velocidad. Punto y coma. Ojo, como estamos modificando aquí la tasa de baudios, cuando nosotros queramos abrir el monitor serial, la ventana por default va a aparecer, me parece que 9600. Entonces hay que en la ventana modificar a que la tasa de comunicación sea también a lo que puse acá, que son 57600 baudios. Y ahora también aquí vamos a declarar nuestra interrupción. ¿Qué tipo de interrupción vamos a nosotros a utilizar en la parte del Arduino? Recordamos, una interrupción es aquella que cuando se da en las patitas terminales del microcontrolador, en este caso el Arduino tiene un microcontrolador, entonces cuando sucede una interrupción, que es ya sea un paso de 0 a 1 lógico o de 1 a 0 lógico, lo que hace es interrumpir lo que está ejecutando el programa normalmente y pasar a otra rutina de acción, pasar a otro subprograma dentro de mi programa principal. Entonces, esta interrupción la vamos a emplear porque vamos a detectar cuántas veces se está interrumpiendo el haz de luz en nuestro disco ranurado debido a lo que es el fotodiodo. Entonces vamos a ponerle aquí attach, es decir, esto se llama el ataque de la interrupción, attach interrupt, así, luego paréntesis, y luego vienen 3 parámetros. El primer parámetro es el tipo de interrupción. El Arduino Uno tiene 2 tipos de interrupciones. Vamos a utilizar la primera, que es la interrupción 0.
Entonces ponemos 0, coma, después el segundo parámetro es la función que voy a implementar. Entonces puedo ponerle aquí conteo, puedo ponerle aquí, no sé, lo que yo quiera, rutina la voy a poner. Entonces voy a poner rutina de interrupción, va a ser mi función, a la cual va a llamar una vez que se detecte la interrupción. Y luego la tercer parámetro va a ser el tipo de interrupción que quiero que se lleve a cabo, si va a ser en flanco de subida o en flanco de bajada. Como cuando el haz de luz está emitiendo hacia el fototransistor, tenemos un 1 lógico a la salida. Cuando yo interrumpa el fototransistor, entonces mandaré a 0 mi salida. De tal manera que estaremos pasando del 1 lógico, que son 5 voltios, hacia el 0 lógico, que son 0 voltios. Entonces pasaremos de un valor alto a un valor bajo. A ese tipo de interrupción que me interesa se le conoce como falling. Es decir, nos interesa el flanco de caída, el flanco de bajada. Ahí está. Ya tenemos aquí declarado lo importante en la parte del void setup. Ahora viene el void loop. Para el void loop, lo primero que haremos es mandar a encender nuestro motor. Entonces, como es una salida analógica, vamos a llamar analog write. Y como vimos en otros videos anteriores, la salida analógica del motor tiene los dos parámetros. Uno es la terminal, es decir, la terminal que estamos utilizando de analog write. En este caso es la terminal 3 que tenemos aquí, pero esa terminal 3 nosotros ya la llamamos motor en el programa, entonces la puedo meter así. Coma, y luego el segundo parámetro es la resolución, es decir, a cuánto quiero yo de salida enviar en analog write. En este caso va a ser entre 0 a 255. Entonces voy a mandarle 100 para ver que el motor no esté a su velocidad máxima, pero tampoco tenga una velocidad demasiado baja. Entonces 100 es un parámetro aceptable. Ahí está. Entonces ahora, ya que encendemos nuestro motor, ahora sí vamos a establecer exactamente cuántas revoluciones por minuto. Entonces voy a utilizar una fórmula aquí, RPM, va a ser igual a, y lo que necesito aquí es la variable cuenta. Entonces voy a tener aquí la variable cont, ¿sí? Esta variable de aquí, y como esta variable cuenta va a ser el número de interrupciones, va a llevar el número de interrupciones, si por un cierto tiempo, entonces lo que hacemos es ese número de interrupciones la voy a multiplicar exactamente, se va a dar unas interrupciones por un segundo. Si yo quiero saber exactamente en PM, revoluciones RPM por minuto, pues supongamos que es una interrupción. Entonces contaría una y eso lo va a hacer en un segundo. Ahorita vamos a ver cómo declaramos para que lo haga en un segundo. Entonces la cuenta será una en un segundo. Si hace 2 vueltas, entonces será 2 interrupciones o 2 vueltas en un segundo. Entonces, para poderlo transformar a minutos, necesitamos multiplicarlo por 60. Sería 60 por, ahí está, por lo que tenga la variable cuenta. Cuenta va a ser el número de vueltas o el número de interrupciones que me dé por segundo. Ahorita vamos a ver cómo lo hacemos. Y luego, algo importante es el disco ranurado. Cuántas ranuras tenga el disco, si tiene 5 ranuras, lo que tendré que hacer aquí es que tendré que dividir entre el número de ranuras. Entonces puede ser, si son 5 ranuras, lo dividimos entre 5. Mi disco ranurado tiene 8 ranuras, entonces lo tengo que dividir entre 8. Punto y coma. Ahora, esto es una fórmula. Ahora, ¿cómo lo hacemos para que esta fórmula me entregue exactamente el resultado de las interrupciones, pero en un segundo? Y la idea aquí es muy básica, simplemente con un retardo. Delay de un segundo, que si recordamos lo escribimos así. Entonces, si nosotros hacemos un retardo de un segundo, automáticamente, después de ese segundo, pues la variable cont, que es la que me va a interesar, la que lleva la cuenta, va a tener el número de interrupciones precisamente en ese segundo. Ya recordemos que esto se ejecuta rapidísimo. Entonces, aproximadamente lo va a hacer en un segundo. Ese número de interrupciones las va a multiplicar por 60 y las va a dividir entre 8, que es lo que me da, en este caso, lo que tengo ranurado nuestro disco. Ya que tenemos este dato, ahora sí, podemos entonces visualizarlo en serial.print. Serial.print line, vamos a ponerlo así. ¿Y qué queremos aquí? Pues queremos que nos dé el dato.
y la fórmula que es RPM nos va a dar el número. Entonces vamos a poner dentro del paréntesis RPM, punto y coma. ¿Qué otra cosa nos falta? Nos falta nuestra cuenta. Entonces necesitamos otra función más. Voy a ponerla justo aquí. Aquí. Para declarar otra función le vamos a poner void y yo le llamé void, en este caso, a la función que se va a ejecutar cuando aparezca la interrupción le llamé rutina. Entonces sería void rutina y tengo que ponerle paréntesis abierto y paréntesis cerrado para que sepa que es una función. Finalmente abro la llave y ahora sí, ¿qué vamos a ejecutar aquí? Bueno, pues aquí lo que voy a hacer es la cuenta. Vamos a hacer un contador. El cont, cuando se dé la interrupción, recordemos, va a mandar a la rutina y la rutina me va a decir exactamente cuántas interrupciones se van a hacer. Entonces lo que necesito es a cuenta asignarle el valor de la cuenta, que la inicializamos en 0, y será cuenta más 1. Para que cada vez que se ejecute, cada vez que se haga una interrupción, entre al bloque de void rutina y la cuenta, si hay una interrupción, mande más 1, bueno, si hay dos interrupciones, sea 2 más 1, me da 3 y entonces se guarde en la variable count. Automáticamente las interrupciones que yo haga aquí, después regresaremos al programa, cada vez que se deje interrumpir regresaremos al programa y entonces aquí aproximadamente el delay, que son 1 segundo, me dirá cuántas veces se guardó en la variable cuenta el número de interrupciones ejecutadas, que me dirá exactamente cuántas veces en revoluciones del motor estamos interrumpiendo el haz ranurado gracias a nuestro disco. Y esto ya vimos con la fórmula, me va a dar el número de revoluciones por minuto. Finalmente ya tenemos el programa y entonces me falta nada más vaciar mi contador. Esto lo vamos a hacer justo al final del programa. Cada vez que se muestre la cuenta, nosotros vaciaremos nuestro contador. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues únicamente justo después de que me dé el serial.print, es decir, de imprimir la salida, mandamos a que el contador sea igual a 0, punto y coma. Y listo. Le damos verificar nuestro programa y ok, acá me falta un punto y coma, aquí está, me lo está decretando, ahí está. Ahora sí, verificamos nuestro programa y podemos cargarlo, ahí está, directamente a nuestro Arduino. Vamos a ver cómo funcionaría. Y finalmente el circuito montado nos quedaría aquí ya ensamblado. Y acá tenemos justo enfrente de la computadora para poder ver. Lo primero que hacemos es abrir el monitor serial. Ahí está nuestro monitor serial. Y nos va a aparecer ahí la medida que tenemos aquí, que es 0, en este caso. 0 revoluciones por minuto está midiendo. Entonces vamos a visualizar ahora sí, de manera que el circuito empiece a funcionar. Hacemos esto, conectamos y aquí tenemos ahí nuestro motor ya girando a ciertas revoluciones dado por el puncho, por lo que es el largo, el pulso modulado. Y para ver exactamente que las revoluciones se miden, estamos aquí en nuestro monitor serial. Entonces tenemos nuestro monitor serial, vamos a acercarlo. Y ahí aparece exactamente, ahí está la medición. Más o menos intenta ya hacer una constante entre 90 y algo, entre 90 y 105. Y de esta manera nos damos cuenta que está haciendo bien la operación, la interrupción se está identificando y podemos hacer ya nuestro encoder funcional. Así es como nos quedaría. Entonces, esta práctica sirve muy fácil para poder realizar un encoder de esta forma. Si les agradó el video, no olviden suscribirse al canal y compartirlo por las redes sociales, regalarnos un like.